Hermanos y amigos, muy buena noche. Que la paz del Señor sea con ustedes, con su familia y con su entorno. La Iglesia Evangélica Bautista de la Victoria, Lima, Perú, le da la cordial bienvenida. Que Dios los bendiga y le guarde en todo momento. En esta noche, los días miércoles, estamos teniendo una clase que tiene que ver con el ministerio del Señor Jesucristo. Y antes de poder iniciar nuestra clase, queremos siempre animar a los hermanos a poder esperar esa venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El día del Señor llegará inesperadamente y debemos estar preparados para esa venida gloriosa de nuestro gran Señor y Salvador Cristo Jesús, viviendo una vida de santidad como nos recomienda la palabra del Señor. En esta noche vamos a tener la lección número 17, que la hemos titulado He aquí el Cordero de Dios. Les invito a buscar en la palabra de Dios y buscar Juan capítulo 1, el verso 29. Vamos a dar lectura a Juan capítulo 1, el verso 29. Dice así la palabra del Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a orar para que el Señor bendiga el estudio de su palabra en esta noche. Oremos. Bendito y alabado sea, Señor Dios Todopoderoso. Te adoramos y bendecimos tu gran nombre, Señor, en este día. Te damos la gloria, la honra y la majestad, Señor, a tu gran nombre, pues eres el Dios altísimo, el Dios todopoderoso, que con tu gran poder, Señor, creaste los cielos y la tierra, y todo lo creaste, Señor, para la gloria de tu gran nombre. En esta noche, Señor, nos acercamos a tu presencia con un corazón de gratitud, Señor, para agradecerte por la vida que nos concedes, oh Dios de los cielos, para agradecerte por la salud, para agradecerte por el alimento, el pan de la tierra que nos has dado, para agradecerte por tus bendiciones que hasta aquí, Señor, has brindado, Señor, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. En esta noche, Señor, queremos rogarte que tu Espíritu Santo, quien inspiró tu palabra, ilumine, Señor, la mente y los corazones de mis hermanos y amigos, para poder, Señor, entender tu palabra, Señor, enseñada y expuesta, Señor, en esta noche. Asimismo, Señor, lléname de tu Espíritu para poder, Señor, transmitir esta enseñanza, Señor, con poder, y que juntos al final, Señor, podamos edificarnos a la luz de tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, que es fuente de enseñanza, de instrucción y de corrección, Señor, para nuestra vida. Señor, en tu mano santa, encomendamos nuestra enseñanza para tu bendición. En los méritos de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Antes de entrar a nuestro tema, nos vamos a hacernos algunas preguntas. Tiene que ver este tema acerca de Juan el Bautista y el testimonio que él dio estando desarrollando su ministerio en esta tierra. Una de las preguntas que nos planteamos es: ¿cómo presentó Juan el Bautista al Señor Jesucristo? De repente usted ya está pensando qué es lo que hizo Juan el Bautista al presentar al Señor Jesús. Otra pregunta que nos planteamos es: ¿qué evidencia tuvo Juan el Bautista de que el Señor Jesús era verdaderamente el Cristo? Y otra pregunta que nos planteamos es: ¿qué hicieron los que tuvieron un encuentro personal con el Señor Jesucristo? Estas y otra pregunta posiblemente
ustedes, hermanos y amigos, pueden hacerse durante la exposición de este tema acerca del ministerio del Señor Jesucristo. Estamos ahí viendo los preparativos para después ver las enseñanzas que comenzó a realizar nuestro Señor. Después del bautismo del Señor Jesús, donde el Señor Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás, y hemos visto en la clase anterior que el Señor Jesús venció a Satanás usando las Sagradas Escrituras. Y cuando vamos a analizar los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, estos 4 evangelistas, escribieron acerca de Juan el Bautista. Pero solo el evangelista Juan es el único que registra el testimonio de Juan el Bautista acerca del Señor Jesucristo, donde lo presenta como el Mesías, el Hijo de Dios. Juan registra también el llamamiento de los primeros discípulos. Vamos a ver en esta lección cuáles fueron los primeros discípulos que se acercaron al Señor Jesús y qué es lo que hicieron ellos después de haber conocido al Señor Jesucristo. Juan muestra también que los que creen están dispuestos a dar testimonio y como su fe se hace evidencia en su vida diariamente de aquellos que siguen al Señor Jesús. Al salir victorioso de la tentación, el Señor Jesús, que estuvo en el desierto, regresa al sitio donde Juan el Bautista estaba bautizando. Y Juan, al ver al Señor Jesús que se estaba acercando, Juan señaló y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Este fue el primer testimonio que Juan el Bautista hizo acerca del Señor Jesucristo. Y usted se preguntará, ¿por qué Juan no dijo al comienzo, cuando vio a Jesús que venía para ser bautizado, por qué Juan no dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo»? ¿Por qué? ¿Qué tenía que experimentar aquí Juan? ¿Qué tenía que vivenciar Juan para llegar a esta conclusión de que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué le llevó a Juan a reconocer que el Señor Jesús era el Cordero de Dios? Veamos lo que nos enseña la palabra de Dios. Juan había pensado esto después del bautismo del Señor Jesucristo, donde él reconoció que Jesús era el Cordero de Dios. Juan había meditado en el significado de la paloma, y cuando esa paloma descendió donde el Señor Jesús, y la voz que él escuchó del cielo, que dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Después de esa experiencia que tuvo Juan de haber bautizado al Señor Jesucristo, estoy seguro que Juan comenzó a meditar lo que había pasado en ese día. Esas palabras que Juan escuchó y la manifestación de la paloma que descendió sobre el Señor Jesús, esas palabras explican su convicción al reconocer que el Señor Jesús era el Cordero de Dios. Y así fue como presentó y anunció al Señor Jesús. Estoy seguro que Juan adquirió esta idea de la frase Cordero de Dios cuando él comenzó a recordar lo que había leído en la palabra de Dios acerca del Cordero Pascual que se encuentra ahí en Éxodo capítulo 12. Y estoy seguro que también que Juan comenzó a recordar en ese momento acerca del Cordero que hace mención Isaías ahí en el capítulo 53. De tal manera que el Cordero de la Pascua era sacrificado como un sustituto al primogénito de la casa de los hebreos que estaban en Egipto. La sangre del Cordero salvaba la muerte del hijo mayor. En Isaías 53, cuando usted tenga la oportunidad de leer esta porción de la palabra de Dios, Isaías 53 nos dice que el siervo de Jehová sufrió debido
a que llevó el pecado del pueblo. Jesús llevó nuestros pecados. Isaías 53:7 nos dice: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Tanto ahí Éxodo capítulo 12 como Isaías 53 implica la idea de sufrimiento y muerte sustitutoria de las personas que se acercaron al Señor Jesucristo. Isaías dice que el sufrimiento del Cordero era para eliminar el pecado. Juan el Bautista se dio cuenta de que el Cordero de la Pascua y la profecía de Isaías 53 señalaban hacia Cristo. ¿Y cómo así? La paloma que vio descender sobre Jesús y la voz que escuchó en el bautismo del Señor Jesucristo, Juan llegó al convencimiento de que el Señor Jesús era el Cristo prometido, y así lo enseñó. Habló del Señor Jesús como el enviado de Dios para quitar los pecados de los hombres. Nos enseña también la cruz y la obra del Mesías, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, nos dice 1 de Pedro, capítulo 2, el verso 24. Después de esto, Juan pronunció su segunda gran testimonio. Su primer testimonio es que Juan señala a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cuál sería el segundo gran testimonio que Juan el Bautista predicó, enseñó a sus discípulos? Juan el Bautista usó una declaración que debió desconcertar a muchos de sus oyentes cuando él dijo: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primera que yo. Lo dice Juan 1:30. El Señor Jesús apareció en escena cuando Juan el Bautista ya había comenzado su ministerio ya. Y en ese sentido, el Señor Jesús era después de Juan. Pero el Señor Jesús, que es Dios, había existido siempre. Por tanto, el Señor era antes que Juan. Juan el Bautista reconoció que el Señor Jesús era Dios en forma de hombre y declaró que ya existía antes que él. Nos dice ahí Juan 1:30, como enseña la palabra del Señor. ¿Cuál fue ese segundo gran testimonio que Juan el Bautista dio acerca del Señor Jesucristo? Ese gran testimonio pronunciado por Juan el Bautista fue: este es el Hijo de Dios. Lo dice Juan 1:34. Este es el Hijo de Dios. Con esta frase, Juan indica la persona divina del Señor Jesucristo. Juan el Bautista demostró que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y debemos nosotros dar a conocer esa persona divina del Señor Jesucristo y enseñar acerca de la obra salvadora que realizó el Señor Jesús cuando vino a hacer su ministerio acá en la tierra. Veamos quiénes fueron los primeros discípulos de Juan el Bautista. El testimonio de Juan el Bautista fue lo que llevó a los primeros discípulos al Señor Jesús. Cuando 2 de sus discípulos de Juan le oyeron por segunda vez referirse al Señor Jesús como el Cordero de Dios, porque ya Jesús lo había dicho una vez y ahora por segunda vez está diciendo que Jesús era el Cordero de Dios, 2 discípulos siguieron al Señor Jesús para saber más de él, nos dice Juan capítulo
1 del 35 al 37. Los primeros en ser discípulos del Señor Jesús fueron Andrés y Juan. ¿Qué hizo Andrés cuando tuvo una experiencia personal con el Señor Jesús? Andrés mostró una de las características del verdadero discípulo. Buscó a su hermano y trajo a Cristo a su hermano Simón. Cuando el Señor vio a Simón, le dijo: tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Pedro se hizo discípulo después de oír el testimonio de su hermano. Ahí también aparece Felipe. Felipe se hizo discípulo en respuesta a una invitación que dio el Señor Jesucristo. Ahí en Juan capítulo 1, el verso 43 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Entonces Felipe se hizo discípulo en respuesta a una invitación que dirigió el Señor Jesús a él. Y Felipe siguió al Señor Jesús. ¿Qué hizo Felipe después de haber tenido una experiencia personal con el Señor Jesucristo? Después de encontrarse con el Señor Jesús, Felipe fue a buscar a Natanael para decirle las buenas nuevas. Y eso debe de ser siempre nuestra actitud. Nosotros, como conocedores del Señor Jesucristo, que hemos tenido una experiencia personal con el Señor, debemos de buscar a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestro conocido, y hablarle acerca del Señor Jesús, como lo hizo Andrés y como lo hizo Felipe también. Felipe testificó con convicción profunda a Natanael y le dice: ven y ve, dirigiéndolo hacia la fe. Felipe dirigió a Natanael a la fe, nos dice ahí Juan capítulo 1, el verso 45 y 46. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve, ven y ve. Felipe dirige a Natanael hacia la fe. Cuando Natanael se dirige y viene a Jesús, y Natanael escuchó la palabra del Señor Jesús, indicaba que el Señor Jesús lo conocía muy bien. Y mire lo que dice ahí en Juan capítulo 1, el verso 47 y 48. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoce? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Interesante. Estas palabras del Señor Jesús, que indicaba que había conocido su pensamiento de Natanael, lo convencieron de que Jesús era el Mesías. Natanael afirmó y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de los judíos. Lo dice ahí Juan capítulo 1, el verso 49. Hermanos y amigos, Juan el Bautista, Andrés, Felipe y Natanael y otros más, todos lo reconocieron al Señor Jesús como el Cristo. Todos estos testimonios vinieron de los hombres. Los hombres dijeron de que Jesús era el Cristo cuando le vieron. El Señor Jesús dijo a sus discípulos que el mismo cielo
daría testimonio de él. Juan capítulo 1, el verso 51, dice así la palabra de Dios. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El Señor Jesús dijo a sus discípulos que los cielos darían testimonio acerca de él. El Señor Jesús comenzó su testimonio público antes de que Juan fuera encarcelado. La popularidad del Señor Jesús creció rápidamente y mucha gente abandonaron a Juan para ver y oír al nuevo maestro de Galilea. Juan explicó la actitud de cada verdadero siervo de Dios en la palabra de Juan 3:30 que dice, es necesario que éste crezca y que yo mengüe. Juan el Bautista fue enviado para señalar a Cristo, y ahora que Cristo ya había llegado, Juan estaba pronto para hacerse a un lado para que el ministerio del Señor Jesucristo continuara hacia adelante. Encontramos, hermanos, aquí la palabra final de Juan el Bautista. Reconoce Juan el Bautista, muestra la superioridad infinita del Señor Jesús con respecto a todos los hombres y su relación única con Dios. Juan da testimonio en cuanto al origen divino del Señor Jesús. Juan 3:31 dice, el que de arriba viene es sobre todo. Él es el que ha venido del cielo y habla verdades celestiales. Como Jesús ha descendido del cielo, Él va a hablar las verdades celestiales, las verdades espirituales para el hombre que necesita conocer la verdad. Juan testifica que lo que enseña, que lo que el Señor Jesús enseña tiene absoluta autoridad, porque Él ha sido testigo de las verdades celestiales. Y lo que vio y oyó, esto va a testificar y esto va a enseñar el Señor Jesucristo. El Cristo es el representante personal de Dios ante los hombres. El que oye la palabra del Señor Jesús está creyendo verdaderamente a Dios, porque el Señor vino del cielo. El que cree en Cristo le cree también a Dios. El que cree a Cristo, le cree a Dios. Cristo habla la palabra misma de Dios. Juan testifica que el Padre le ha dado como hijo suyo toda autoridad universal. Dice Juan capítulo 3, el verso número 35, Juan dice lo siguiente: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Todas las cosas ha entregado en sus manos. Las últimas palabras de Juan el Bautista dan testimonio de Cristo. Explica el resultado de estas grandes verdades. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vemos una solemne advertencia en cuanto a las consecuencias eternas de la fe y la incredulidad, al afirmar que el que cree en el Hijo de Dios garantiza el disfrute actual e interrumpido de la vida eterna, y el que rechaza al Hijo implica el experimentar la ira de Dios. Esto lo que nos dice Juan
en sus últimas palabras, pronunciando ahí al terminar su ministerio. ¿Cómo debemos nosotros, hermanos y amigos, aplicar esta palabra de Dios en nuestra vida? Pues debemos saber que Juan el Bautista conocía bien las Sagradas Escrituras y tuvo la experiencia de ver la paloma descender sobre el Señor Jesús y escuchar la voz del cielo que daba testimonio acerca de Jesús. Estas dos cosas, la paloma que descendió y la voz del cielo durante el bautismo del Señor Jesucristo, le dio convicción a Juan de que Jesús era el Hijo de Dios. Esto lo llevó a Juan a dar testimonio del Señor Jesucristo, presentándole a su discípulo como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. También Juan dijo que el Señor existía antes que él, que era el Hijo de Dios, que había venido del cielo y que tenía toda autoridad. Y Juan dijo que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si has creído en el Señor Jesucristo, tienes vida eterna, dice la palabra de Dios. Pero si no has creído y no has recibido al Señor Jesucristo, no tienes esa vida. Pero tienes que recordar que Dios te ama y Dios quiere que tú tengas la vida eterna. Vamos a orar para pedir que el Señor nos ayude a poder guardar esta enseñanza en nuestro corazón. Vamos a dirigirnos en oración. Eterno Padre Celestial, te adoramos y bendecimos tu gran nombre, Señor, en esta noche. Queremos darte muchas gracias, Señor, porque nos has enseñado, Señor, que Juan fue estudioso, Señor, de tu palabra. Y que Juan, Señor, tuvo ese privilegio de presentar a Jesucristo y de anunciar a Jesucristo como el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios, como el que vino del cielo, como el que tiene toda autoridad y como aquel Señor que el que cree en Él tiene vida eterna. Gracias, Señor, porque Juan fue un siervo, Señor, que habló acerca de tu Hijo. Y asimismo, Señor, todas aquellas personas que escucharon a Juan hablar de Jesucristo, fueron a Jesús, Señor. Y al tener una experiencia con Jesús, Padre Santo, ellos iban y traían a sus amigos y familiares a Jesús. Padre, nosotros que hemos tenido una experiencia, Señor, contigo, oh Dios amado, y que sabemos que tú eres el Dios de amor, que sabemos que tú eres el Dios que perdona nuestro pecado, que sabemos que tú eres el Dios que da, Señor, vida eterna. Señor, darnos fuerza y sabiduría para poder traer, Señor, a nuestros familiares y a nuestros amigos a Jesucristo, Señor, para que ellos también tengan la vida eterna, oh Dios de los cielos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que bendigas a mis hermanos y a mis amigos y les sigas sustentando y guardando, Señor, el resto de esta semana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy buena noche. Que el Señor le bendiga. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.